Bueno, voy a compartir algo de la palabra con ustedes. Teniendo un maestro de la palabra, como tenemos en nuestro pastor, es medio difícil decir que vamos a hacer un estudio, pero sí quiero compartir algo con ustedes porque hoy es un día especial. Hoy es un día en que nuestro corazón debe estar gozoso y debemos regocijarnos en Él porque Jesús resucitó, venció a todas las tinieblas, todas las huestes de oscuridad. Él es el que tiene el control y el dominio de todas las cosas. Y cada uno de nosotros que nos acercamos a Él y rendimos a Él nuestro corazón, estamos en sus manos, en el mejor lugar, cuidados por el mejor Padre, y sabemos que tenemos vida eterna con Él. Él venció, dice la palabra que Jesús murió en la cruz, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, como nuestro mejor abogado. Yo les invito para que veamos juntos Mateo, el capítulo 28 de Mateo. Hay tantas cosas para poder decir y compartir y aprender en cuanto a la resurrección, cuántas cosas nos ha dejado en su palabra, pero hoy solamente tomaremos este capítulo y estos versículos. ¿Ya lo tienen? Mateo, capítulo 28. En mi Biblia dice el título La resurrección. Si ustedes han leído alguno de los capítulos anteriores, los 3 libros del Nuevo Testamento, los evangelios, hablan de diferente manera de la resurrección de Jesús. Pero aquí vemos en el capítulo 28, el versículo 1, que dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Nosotros, como les decía, si ustedes han leído los capítulos anteriores, vemos que nuestro gran capitán, nuestro gran Jesús, tuvo conflicto con las tinieblas, con los enemigos, fue crucificado, conocen todos lo que sucedió en esos días. Y pareciera que si lo vemos a Jesús en la cruz, pareciera que viésemos que la victoria hubiese sido a favor de todos sus enemigos, porque lo que hicieron con Jesús fue crucificarlo, eso era lo que ellos querían, pero no sabían que era el propósito de Dios para salvar nuestras vidas. Así que aparentemente parecía que todo había terminado y que este Jesús había sido derrotado. Pero cuando nosotros vemos que Jesús, el Rey de Paz, el león de la tribu de Judá, aquel que derramó su sangre en la cruz, resucitó como el vencedor absoluto de todas estas huestes de maldad. No hay nada que no esté bajo sus pies.
Él es el vencedor absoluto y resucitó para bendición de nuestras vidas, para que tengamos vida eterna en Él. Y es uno de los principales fundamentos para nosotros la resurrección de Jesús. Y en los versículos que van del 1 al 10, si alguien me ayuda y quiere leer, vamos a hacerlo un poquito entre todos. Versículos del 1 al 10. Bien. Acá nos muestra cómo las mujeres, María Magdalena y la otra María, fueron a ver el sepulcro. Cuando Jesús murió, las mujeres fueron al sepulcro. Él resucitó el primer día de la semana. Y eso hace que nosotros veamos la realidad de la muerte y la resurrección de Jesús, porque fue al tercer día de la semana, o sea, a la primera hora del tercer día. Resucitó al amanecer. Por eso Jesús es nuestra, no me sale la palabra, es nuestra luz, Jesús dijo que Él brillaría como la luz del amanecer, esa era la palabra. Él amaneció dando vida, amaneció, como había dicho en su palabra, al tercer día. Y quienes fueron al sepulcro fueron María, la Magdalena y la otra María. Ellas habían estado en el funeral de Jesús, amaban a Jesús, expresaron su amor allí a los pies de la cruz y también deseaban expresar su amor hasta en el sepulcro. Y busquen el Salmo 116. Salmo 116. (116:15).
dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y ellas fueron no solamente a los pies de la cruz, sino que fueron hasta el sepulcro y deseaban hacerle compañía en el sepulcro a Jesús. Y el Salmo 116, 15, que es, él dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Yo deduzco que cuando nosotros partimos de esta tierra, cuando nosotros morimos, nuestra muerte es de gran estima porque volvemos a Él. Él está de brazos abiertos esperándonos, porque en su resurrección nosotros también resucitaremos. Y me llamaba la atención, vio que uno ya tiene unos cuantos años, entonces piensa en esas cosas. Pero dice Jesús que es de gran estima la muerte de sus santos. A sus ojos, la muerte de sus santos. Luego las mujeres, en el versículo 2, dice, hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Se le apareció un ángel a las mujeres. Hubo un gran terremoto, un gran movimiento. Ustedes recuerdan que también hubo un gran terremoto cuando el Padre se aparta y lo deja a Jesús solo en la cruz. La tierra fue conmovida y de la misma manera eso sucedió cuando Jesús muere y dice aquí también que hubo un gran terremoto cuando vino el ángel del Señor. Porque aún el Señor había dejado a Jesús desamparado en la cruz y los ángeles que ayudaban a Jesús siempre, que estaban en su alrededor, también se apartaron. Toda la gloria de Dios se apartó de Jesús allí en la cruz. Pero otra vez, en ese momento, dice que después del gran terremoto, un ángel del Señor vino y corrió la piedra. Dice, descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Los guardas que habían puesto los romanos en la puerta del sepulcro de Jesús temblaron y tuvieron miedo, quedaron como muertos. Pero no sucedió lo mismo con las mujeres. El ángel vino, removió la piedra y los soldados que eran endurecidos y que estaban preparados para esas cosas, para no tener temor, les sobrecogió un gran terror. Temblaron y tuvieron miedo. Pero no sucedió lo mismo, como les decía, con las mujeres, porque Él les habló y les dijo, dejad de temer vosotras. Realmente la presencia de Dios produce un espanto sobre aquellos enemigos, pero no sobre sus hijos, porque nosotros tenemos un temor de Dios, pero tenemos un temor reverente, aquello que hace que nosotros temamos a Dios de una manera no de temor de miedo, sino de un temor reverente, de una manera
¿cómo les podría decir? Sabiendo a veces nosotros en nuestro interior que hemos cometido algún pecado, hay un temor reverente a Dios en nuestro corazón por querer agradarle a Él. No un temor de miedo, sino un temor de querer agradar a Dios, de respetar, de saber que Él es todo para nosotros. Y también el ángel les da la seguridad de que el Señor no está aquí, está resucitado, les dice. Él ha resucitado. Ha resucitado. El lugar, las llevó a las mujeres al lugar donde estaba el Señor y les mostró y les dijo, vengan, vean dónde yacía el Señor. Y estaban solamente lo que habían colocado sobre el cuerpo de Jesús, que había sido envuelto con unos lienzos, como cada uno, una mortaja, digamos, como cada persona que moría en esos tiempos se utilizaba y se estilaba esto. Y solamente se encontró esto. Y presten atención a que esto estaba en ese lugar, porque lo que sucede más adelante va a ser importante que tengan presente esto. Jesús había muerto, había resucitado, no estaba en el sepulcro, solamente quedaba los lienzos donde él había estado envuelto. Y les dice en el versículo, en el 5 dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y le dijo, id pronto y decirle a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. No le dijo que fueran a los sacerdotes, a los de la ley que habían crucificado a Jesús, que fueran a darle la noticia de que Jesús ya había resucitado. Le dijo que fueran a sus discípulos a darle la noticia, porque Jesús estaba muy interesado en que aún ellos, no habiendo ido al sepulcro como fueron las mujeres, pero sí sabiendo cómo estaba dolido su corazón, aún así él quería reconfortarlos. Entonces envía a las mujeres para que le lleven las buenas noticias. Y el ángel les dice que vayan pronto a cumplir eso, porque son muy buenas noticias, y que vayan a Galilea, porque allí se van a encontrar con él. Los soldados también salieron de ahí a dar las noticias a las autoridades correspondientes, a los que estaban sobre ellos. Y fue bastante engorrosa la situación, porque podía darme cuenta, viendo y analizando un poquito esto, que la corrupción existió en esos tiempos también. Porque cuando los soldados fueron a sus autoridades a decirles lo que había ocurrido con Jesús, les ofrecieron dinero para que su versión fuera diferente. Ellos dijeron, los guiaron a decir que lo habían robado los discípulos. Sus discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Para que fuese dada esa noticia, les ofrecieron dinero, y eso es corrupción.
Así que miren ustedes desde cuándo sus enemigos siguieron, aún después de que Jesús había resucitado en gloria y había sido tan precioso lo que había sucedido, seguían en contra de Jesús. Las mujeres llevaron la buena noticia a los discípulos y los soldados, a sus autoridades, fueron a decir lo que había ocurrido, pero cambiaron esa versión y dijeron que Jesús, que el cuerpo de Jesús había sido robado por sus propios discípulos, cuando los discípulos ni siquiera llegaron a la tumba, sino que obedecieron aún el mandato de Jesús de ir a Galilea para encontrarse con él. Y ellas se fueron gozosas a comunicar lo que Dios había hecho. Porque el gozo del Señor no puede ser desapercibido. Dice, como se apresuraron, fueron corriendo juntos el temor y el gozo, porque no sé cómo nos encontraríamos nosotros ante una situación así. Estaríamos felices y gozosos de ver a Jesús resucitado. Hagámoslo práctico. Vemos que alguien resucitó porque ha ocurrido, esos milagros han sucedido. Todos gozosos porque alguien resucitó, pero ante esa situación el temor también invade nuestras vidas. Así que ellas, en medio de su temor y su gozo, no temor de miedo como tenían los soldados, no se olviden, sino que fueron a darle la buena noticia a Dios, a los otros, de lo que Dios había hecho. Pero en el camino, Jesús le salió al encuentro a las mujeres. Estoy teniendo mucho cuidado de decir lo que estoy diciendo porque es algo muy importante para no equivocar y errar de lo que dice la palabra. Así que ténganme un poquito de paciencia. Cuando ellas iban en el camino a dar las noticias, Jesús salió al encuentro de las mujeres diciendo salve, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id, dad las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Y ahí sucede de que cuando ellas van a dar la noticia, los principales sacerdotes se enteraban de todas las cosas que habían acontecido. Y dice el versículo 12, y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados y diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y también, escuchen, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y los pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. O sea que bueno, el paquete de ellos era completo, porque si descubrían que se habían dormido y iban a ser castigados, entonces los sacerdotes les habían entregado el dinero. Miren hasta dónde la persecución a Jesús y Él que fue a dar nuestras vidas, su vida por nosotros.
realmente la victoria de Jesús en la cruz, habiendo resucitado, es algo que el enemigo no lo puede tolerar. No lo puede tolerar porque Él ha vencido y ha derrotado a todos sus enemigos. No importa, como dice la palabra de Dios, que este dicho se ha divulgado hasta el día de hoy. Sabemos nosotros, como hijos de Dios, que Él resucitó, subió a los cielos al tercer día y está reinando con poder y autoridad. Las mujeres lo adoraron, le dieron honores y todos cuanto ven al Señor Jesús con los ojos de la fe están obligados a rendirle adoración. Pero algunos dudaban, incluso entre los que adoraban. Y aún hoy puede haber quien dude de esta realidad. La comisión que el propio Señor Jesús recibió del Padre, estando a punto de autorizar a sus apóstoles, dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y aquí afirma su dominio universal como mediador. En el cielo y en la tierra, en todo lo que el universo queda comprendido, Él es el Señor de todo. Tiene autoridad en el cielo, dominio sobre los ángeles e intercede junto al Padre, no como suplicante, sino como demandante. Padre, quiero. También tiene potestad sobre la tierra, prevalece sobre los hombres y les trata como a quien tiene autoridad mediante el ministerio de la reconciliación. Por eso les decía al principio que todos aquellos que abrimos nuestro corazón y permitimos que Jesús esté en nuestras vidas, somos llamados hijos de Dios y Él nos dará vida eterna y también, mientras tanto, autoridad. Les dice a sus apóstoles: id y predicad. Hijo, ve a trabajar. Vamos a ver en 1 Corintios 3:10. Primera Corintios 3:10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Él es el fundamento de la iglesia, Él es el gran arquitecto, Él es nuestro Dios, Él es el Señor. Y dice la palabra de Dios que conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y el que edifica lo hace encima. Él nos manda con toda la autoridad que le es dada o que Él tiene, porque no le es dada por el Padre, porque son uno solo. Dios el Padre, Jesús el Hijo y el hermoso Espíritu Santo que está con nosotros ahora. Porque le ha sido dada la potestad
sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que el Padre le ha dado. Pero les dice que vayan, por tanto, id, le dice a los apóstoles, los anima y con voz de mando le dice, hijo, ve a trabajar, ve y no temas, ¿no te he enviado yo? Deben ir a llevar el Evangelio a todo el mundo. Y como el águila que excita su nidada revolotea sobre sus polluelos, así también Jesús excita a sus discípulos, los anima, los moviliza para que vayan a predicar, a transmitir el Evangelio de generación en generación. Le ha dejado el gran mandamiento. Y el primer objetivo de la comisión es hacer discípulos, es compartir con otro lo que el Señor ha hecho con nosotros. Por eso muchas veces escuchamos hablar desde acá de evangelizar, y no solamente como lo hace todo el grupo de mensajeros de Jesús, el grupo de Aníbal y Gladys, en la plaza, sino que lo podemos hacer individualmente, cada uno de nosotros, en el lugar donde estamos, con las personas que tenemos alrededor, tenemos la orden de parte de Dios de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, porque es el propósito de Dios de que como con nosotros conocimos a Jesús, todo el mundo lo conozca. Y todo el mundo, nosotros acá tenemos todo lo necesario, tenemos televisión, tenemos radio, tenemos medios escritos, tenemos la posibilidad de compartir el Evangelio con todo el mundo, pero en los lugares más remotos y más recónditos, yo creo que de alguna manera el Señor Jesús va a permitir, porque lo dice su palabra, que todo el mundo conozca el Evangelio de Jesucristo, la resurrección de Cristo y la vida que ha traído para cada uno de nosotros y la vida eterna que tenemos en Él. Y Jesús quiso encontrarse luego de la resurrección con los apóstoles para animarlos, porque sabe que cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas, nuestros desánimos, nuestra falta de fe muchas veces para seguir adelante, pero Jesús estaba preocupado antes de partir a la diestra del Padre, estaba preocupado y ocupado de dejar a sus discípulos con el buen ánimo y con la orden de ir y predicar el Evangelio, ir a trabajar, ir a servir en cada área, en cada lugar, en las oportunidades que Él nos da. Pero estaba también ocupado y preocupado de que ellos quedaran con buen ánimo. Y tenemos muchos versículos en la palabra que nos animan a seguir adelante, a confiar en Él. En el versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fue a encontrarse con sus discípulos una vez que resucitó, con toda la autoridad para dejarlos animados, para dejarlos incentivados, digo yo, para que no nos desanimemos, para que confiemos, para que sepamos
que Él va a estar todos los días con nosotros hasta el fin. Por eso dijo que se tenía que ir con el Padre. Por eso dijo que necesitaba encontrarse con ellos en Galilea. Por eso dijo que no se olviden que Él estaría con nosotros todos los días. Y dijo, yo estoy. Fíjense en la forma en que está el verbo. He aquí que yo estoy. No voy a estar, como yo dije recién, estaré, sino que estoy. Él está hoy, Él está mañana y Él está siempre con nosotros. Él está, no es que va a estar, uno se expresa mal. Yo misma recién les dije, estaré con vosotros, pero Él dice, yo estoy con vosotros. Él está con nosotros, porque al irse su Espíritu Santo está con nosotros cada momento y cada día, hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. En Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y seguimos leyendo aquí en el 6, dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No te dejaré ni te desampararé. Él no solamente conquistó en la cruz la victoria sobre todos sus enemigos, sino que murió, resucitó, subió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, ha dejado su palabra para nosotros, ha estado hasta el último instante con sus amigos, con sus hermanos, los llamó a los discípulos antes de ascender a los cielos, porque quería que estuviesen animados y creyendo y confiando que Él es nuestro Dios, es nuestro Salvador, es nuestro Maestro, nuestro guía, nuestro consuelo, nuestro compañero, nuestro amigo. Lo he escuchado decir muchas veces a Juan, que es su amigo. Él descubrió esto con Dios y es tan hermoso. Pero la obra de la cruz fue necesaria para redención de nuestras vidas, para el perdón de nuestros pecados. Él murió allí y fue exhibido, fue abatido, fue castigado, fue escupido, fue lacerado, fue abierto su costado por nosotros, por amor a nuestras vidas, porque murió y el tercer día resucitó, triunfante. Nosotros no tenemos que estar llorando a un Dios crucificado. Nosotros tenemos que estar gozosos porque tenemos un Dios poderoso que venció sobre todos nuestros enemigos, venció a la muerte, resucitó y está con nosotros todos los días hasta el fin. No es que a lo mejor va a estar o si se acuerda va a estar. Dios es Dios, no es como nosotros, Él está con nosotros todos los días hasta el fin. Fíjense que Él, el que venció a todas las huestes de maldad, se ocupó aún en su gran amor de estar con sus discípulos amados, de estar con María Magdalena, de revelarse a ellas lo pudieron ver, se encontraron con Él, y Él aún comió con sus discípulos. Le ofrecieron pez, le ofrecieron un pescado y comió con ellos. Antes de subir a los cielos,
el Dios de toda la gloria, de toda la magnificencia, de todo el poder, estuvo ocupado hasta el último minuto que estuvo en esta tierra para dejarnos ánimo a nosotros, para decirnos, estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Y no solo eso, sino que después tendremos la vida eterna con Él. La vida eterna con Él. Cuando nosotros partamos de este mundo, vamos a estar con Él. Todos los días, en cada momento, aunque nosotros no sintamos nada, ni nos parezca que Dios está lejos, ni que las cosas no nos van bien, porque las situaciones no son lo que nosotros deseamos, Él está todos los días con nosotros. Y mi corazón se goza porque gracias a que Él murió allí en la cruz, yo puedo vivir. Y gracias a que Él murió allí en la cruz, yo puedo tener vida eterna igual que ustedes. Porque Él es un Dios de poder. Y no es un día para estar tristes, sino que es un día para gozarnos, porque el grande y majestuoso Dios está con nosotros hasta el fin. Hasta el fin. Bueno, discúlpenme si en algo no me pudieron entender, pero es hermoso saber que Él está con nosotros.